Saludos amigos, bienvenidos a Eclesia Online, un programa que hacemos desde distintos puntos del mundo, en donde hablamos de diversos acontecimientos de la vida de la Iglesia y de cualquier católico. Gracias por los correos que nos van enviando a encuentroencasa@gmail.com. Gracias también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Con nosotros está Javier desde Roma, Daniel desde Cuernavaca, Patricio Lynch desde Filadelfia, Estados Unidos. 4 sacerdotes que entramos en su casa y hablamos hoy de la oración. La oración que para todos sabemos que es la fuente de cualquier cristiano, ¿no? Pero pues tiene que ser una oración no solo efectiva, sino también afectiva. Una oración en donde no sea solo de mero cumplimiento, sino también que sea de convencimiento. Y creo que a veces en la Iglesia, nosotros como sacerdotes, no sé qué opinen ustedes tres, pues hemos devaluado este tiempo de oración, no hemos sido lo totalmente creativos y a veces, lo decíamos en otro programa, me acuerdo sobre la palabra de Dios, devaluamos la oración a ciertos gestos y a ciertas oraciones, vamos a decir, vocales y sobre todo que cumplan, ¿no? Sobre todo si es la oración devocional, cuando la oración, incluso la oración litúrgica, va mucho más allá. A ver, ¿quién rompe fuego? Yo diría que Daniel, vamos Daniel. Sí, animando, muy bien. Venga, Daniel. Saludos a los tres. Saludos. Yo quería comenzar con algo y creo que parte de lo que decías, Acero, ahorita es como darnos cuenta que el tiempo que estamos viviendo nos motiva mucho para pensar. Yo pensaba, por ejemplo, que esta realidad que vino sobre el mundo, el coronavirus, el AC antes del COVID y el DC después del COVID, lo que antes entendíamos como el antes de Cristo y después de Cristo ahora, es darnos cuenta que el COVID también nos ha puesto una reflexión sobre el tema de nuestra relación íntima, personal, profunda con Dios. Yo entiendo que siempre quiero echar agua para mi molino, pero me gustaría hablar un poquito sobre el tema de la afectividad, porque hablaste tú sobre el tema de la oración afectiva, y creo que solamente hablaremos de oración afectiva cuando analicemos la motivación, los sentimientos y la emoción. Pienso que una oración afectiva tiene que tomar en cuenta estas tres cosas, ¿no? La motivación, la emoción y los sentimientos. Porque a partir de ella pudiéramos valorar si lo que nosotros estamos haciendo es un mero acto religioso, es una mera repetición de un gesto que no involucra la vida. Simpáticos, darnos cuenta que la oración que viene a proponernos Jesús bajo el principio de la encarnación, justamente bajo un principio de decirnos, nosotros que nos llamamos creyentes, católicos, celebrar la fe y vivir la oración en nuestra casa, pues nos ayuda también a reflexionar qué es lo que nos motiva a hacer la oración, qué sentimientos entran en juego y cuáles emociones experimentamos dentro de la oración. Bueno, como Patricio está alzando la mano, le doy la mano a él para que continúe el tema de la reflexión. Bueno, estimado doctor, no puedo superar tremendas palabras, ¿no es cierto? Así que tanta sabiduría en una sola persona. Pero miren, para demostrar y para quedar bien con nuestros queridos frailes agustinos, como ex alumno agustiniano en mi primaria y secundaria en Buenos Aires, miren con la frase que voy a empezar. San Agustín, nuestro padre San Agustín, decía que la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Y qué maravillosa expresión, porque me parece que esa debería ser, ojalá sea la motivación de todos de por qué estamos rezando, ¿no es cierto? No porque es un cumplimiento y lo tenemos que hacer para ser buenos católicos, sino porque estoy sediento de Dios, ¿no? Porque mi alma está sedienta de Dios, porque quiero a Dios, quiero encontrarme con Él. Que sea esa la dinámica que me pone en movimiento, ¿no? Pero no solamente desde la sed que podemos tener todos de Dios, que en definitiva es la sed de querer ser felices, plenos, sino también experimentar un Dios que está sediento de mí. Esa es una imagen maravillosa, ¿no? Mucha gente se cree que Dios no los quiere, ¿no? O que Dios está enojado con ellos,
pero es todo lo contrario, es un Dios que está sediento de mí. Y eso es una muy buena noticia. Y en definitiva la oración es el encuentro de esta sed de Dios con la sed mía, ¿no? Y me gusta mucho esta categoría bíblica, la de la alianza. El Dios que a lo largo de la historia de la salvación lo que va generando es un encuentro de alianza, ¿no? Que para aterrizarlo diríamos que es el abrazo de Dios con el abrazo del hombre. Así que, ¿qué piensan, queridos frailes agustinos, con esta frase? Oye, habló como todo un Agustino Recoleto, ¿eh? La primera vez que se reconoce como Agustino Recoleto, ya Patricio. Yo nada más quiero decirte, Patricio, que felicites a tus papás por la buena opción que hicieron de escoger un colegio como ese. Javier, adelante. Bueno, sin duda que San Agustín es de los que más frases y mejores tiene sobre estos temas, ¿no? La que ha recordado Patricio, pues es una de ellas. Yo básicamente reafirmo lo que estáis diciendo. La oración es una experiencia de Dios, una experiencia del Dios de Jesucristo, y por lo tanto te lleva una experiencia de la vida. Y la experiencia, para que sea completa, ahí retomo lo que ha dicho Daniel, ¿no? Tiene que tocar pues todo lo que eres, básicamente. Afectiva, bueno, si en afectiva ponemos todo lo que somos, pues fenomenal. Esa es la oración auténtica, es experimentar a Dios. Y cuando tú lo experimentas, básicamente te lleva a que tu afecto, tu emoción, tu sentimiento, tu motivación, y yo añadiría tus actitudes, tu actuar también, ¿no? Es decir, un poquito todo lo que uno es, que va tocando en lo profundo, ¿no? Y que San Agustín, como muy bien ha dicho el exalumno Agustino Recoleto, pues es sed. San Agustín lo dice como la sed, ¿no? La sed es uno de los términos agustinianos más hermosos para expresar lo que es motivación, fuerza, voluntad, afecto en la persona, ¿no? Es de lo más profundo que existe, de lo más espiritual, de lo más agustiniano y recoleto, ¿no? Y por lo tanto, lo que tiene que mover en la oración. Es lo que yo, así como comienzo, diría, ¿no? Yo creo... a ver, Daniel, dale. No, tú dale. Yo creo que en esto de la oración para nosotros tiene que ser una experiencia, para nosotros, para todos, no solo para los sacerdotes, una experiencia personal de encuentro. Patricio ponía la imagen de la alianza, yo pongo la imagen de la zarza, ¿no? Me descalzo y pongo mi vida, ¿sí? Y pongo también eso que dice el Salmo 18, absuélveme de lo que se me oculta, perdona por todo lo que pues tengo aquí, ¿no? Me pongo en sus manos, es decir, que se necesita una presencia primero humilde, ¿no? Ante algo pues que es absoluto y maravilloso, por lo menos para mí desde mi experiencia personal, y necesario. O sea, yo desde chiquillo y ya en el seminario y desde el día de hoy iniciamos en comunidad la oración, terminamos el día en comunidad desde la oración. Creo que esto es lo que ayuda, ¿no? A un cristiano y a cualquiera. Digo, no solamente a mí, le pongo pues el ejemplo porque es lo que estoy viviendo. Ahora, también quiero recalcar otra cosa en esto, ¿no? Cuando hablamos de oración, de evangelización, la evangelización inicia desde la oración y la nueva evangelización empieza por una experiencia personal con Jesús y nosotros lo hemos tomado como una acción, ¿no? Hoy en día hay unos métodos pastorales que se llaman los oratorios, de los cuales hablaremos más adelante en otro programa, pero creo que desde pequeños se nos tiene que pues encauzar y enseñar a orar, más que el conocimiento viene después. Yo parto siempre de la experiencia para luego llegar al conocimiento. Adelante, Daniel. No, siguiendo un poco lo que decía Fray Patricio, quería comentar que efectivamente, ya lo mencionabas tú, la oración tiene que partir de una experiencia, lo decía Monroy, que nos lleva al misterio, es decir, que no podemos estar condicionando lo que va a pasar, lo que va a suceder o lo que Dios debería hacer. Me llama mucho la atención que algunos de los mecanismos que usualmente
estamos acostumbrados a manejar en la iglesia es como un tema, lo hablabas tú en semanas atrás como tema de rigidez, pero es como una especie de obsesiones, de que Dios tiene que hacer las cosas a mi manera, a mi estilo, a mi modo, etc. Y creo que eso es lo que ahoga el misterio y deja de ser una experiencia, porque como que ponemos en la oración una serie de condicionantes que tienen que hacer, que llegan a ser como presupuestos, como mecanismos en contra de todo lo que el misterio pudiera traernos. Cuando toda esta serie de presupuestos o de mecanismos los ponemos de frente a la oración, qué extraño que Dios pueda actuar en nosotros a través de esta realidad, ¿no? Porque pienso en la experiencia de la zarza que estabas manejando tú, saber que estamos de frente a un misterio, la invitación a quitarnos las sandalias, como el hecho de descalzar nuestras situaciones personales, que no podemos como condicionar a Dios a nuestra manera, y darnos cuenta que en este diálogo Dios quiere hacer algo con nosotros. Yo creo que es importante ver con qué intención vamos a rezar, yo creo, ¿no? Que viéndolo es lo mismo que estáis comentando, pero desde otro punto de vista, si quieren, ¿no? ¿Con qué intención voy yo a rezar? Pues si voy a rezar para quitarme miedo, pues ahí el doctor y la psicología, ¿verdad, Daniel? Nos diría, bueno, pues nos vamos a convertir en obsesivos y estamos manipulando la oración, intentando que Dios sea o haga, etcétera, ¿no? Y ya no vamos con la intención adecuada de tener esta experiencia, ¿no? Por eso, desde la apertura humilde de estar abiertos a lo que pueda ser que Dios quiera en ese encuentro, yo creo que es como la actitud más importante en la que nos tenemos que preparar previamente. Yo creo que es un trabajo previo también para rezar bien, para orar bien. Tenemos que prepararnos bien a ver qué intención, qué motivación, qué busco para realmente encontrarme con Dios, que al final pues no sé qué va a pasar. Y yo creo que eso es lo importante, saber que no sabemos qué va a pasar, ¿no? A mí me llama la atención, y ya con esto ya no voy a hablar, pero siguiendo un poquito a Javier, pienso que en ocasiones cuando nosotros vamos al encuentro con Dios, a la Eucaristía, muchas veces podemos ir con una ausencia de motivación sana y estarnos fijando en la misa, cómo va vestida una persona, estar inquietos por callar a alguien que puede estar hablando. Los gestos de la liturgia, que si hace o si no hace. Exactamente, o sea, es decir, que son condicionantes que anteponemos de frente a una experiencia de misterio, y creo que eso resulta como algo demasiado falso, pues es un bluff al final de cuentas. Es como realizar una buena obra de teatro sin saber que estamos de frente a una experiencia, que eso hablaría también de la experiencia de evangelización, como lo indicaste tú, de esa comunidad. Pienso que la comunidad, entre más abierta la experiencia de la oración esté, con todas las variantes de motivaciones que puedan existir, pero que se permitan sentir, nos estaría hablando de una comunidad madura en el tema de la evangelización. Patricio, que andabas muy callado. Es que no dejo de estar admirado por tanta sabiduría de todos ustedes. Sé que el tiempo nos corre, ¿no? Pero dijeron cosas interesantes. A mí me quedaba esto de que a veces vamos a la oración como queriendo convencer a Dios, ¿no? Como si Dios estuviese dormido y hay que despertarlo para que haga algo. Cuando la oración, como le decía Daniel, estamos entrando en un misterio, ¿no? Deberíamos ir con una actitud no tanto de palabrerío, sino más bien de silenciarnos y escuchar. No tanto para querer yo convencer a Dios de algo, sino para escuchar lo que Dios me quiere decir a mí, ¿no? Creo que esa es la lógica de la oración, ¿no? Ponernos a la escucha, silenciarnos, encontrarnos con este Dios que también nos habita en el interior, ¿no? A veces pensamos que Dios está afuera, pero Dios está adentro, somos templo de Dios. Por eso algunos lo llaman también oración centrante, ¿no? Oración de silenciamiento, un proceso, un camino hacia el interior donde Dios nos habita, como decía Santa Teresa de Ávila, ¿no? En las moradas interiores Dios habita en esa habitación, valga la redundancia, ¿no? Entonces, bueno, los animo a eso, a encontrarnos ahí. Vamos un momento a una pausa y enseguida regresamos aquí a Iglesia Online. Estamos hablando de la oración. Regresamos aquí a Iglesia Online, ya saben, 4 sacerdotes que
pues intentamos entrar en su casa para hablar de diferentes acontecimientos de la Iglesia y también de diversos temas que están dentro de la Iglesia Católica. Hoy un tema principal, fundante, es el de la oración. Hemos hablado un poquito de diversos aspectos de la oración y yo quisiera ser un poquito más práctico. Hay personas que dicen, mire, yo solamente sé rezar así, desde el Padre Nuestro y el Ave María, y veo ahí al sacerdote, a veces no le entiendo y estoy con el Padre Nuestro y el Ave María, ¿no? Y hay otros que te dicen, pues yo no rezo el Padre Nuestro y el Ave María, yo lo que hago es que me siento y hablo con Dios. Estos diferentes aspectos de la oración, ¿cómo podemos decirles a nuestros seguidores, tanto en redes sociales como en el canal María Visión, que pues Dios se sirve de diversos medios para que estemos hablando con Él, que Dios nos escucha siempre? Patricio. Pues, gracias, Fray. Lo primero que diría es que Dios no se ata a un solo modo de oración, ¿no es cierto? Y también me animaría a decir que hay tantas maneras de rezar o de orar como tantas personas existen en el mundo, ¿no es cierto? Por eso animaría a todos los que nos están escuchando que no sientan que no saben rezar, ¿no? Porque en definitiva el rezo, la oración, como decíamos antes, es un modo de diálogo con Dios, ¿no? Y también acá se nos juega la imagen de Dios que tenemos. Acordémonos lo que Jesús decía, que Dios es Abba, es mi papito, es mi padre, ¿no? Y un buen padre, una buena madre, siempre va a escuchar a sus hijos, hablen de la manera que hablen, ¿no es cierto? Se dirijan a ellos de la manera que se dirijan. Entonces confíen de que la manera con que cada uno reza y ora, Dios está ahí escuchando. Después también hay una parte del Evangelio donde Jesús dice, bueno, retírate a tu habitación, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te escuchará, ¿no? Te reconfortará. Y esa también es, creo, una enseñanza linda para nosotros. Como yo decía antes, no es necesario quizás hacer ciertas oraciones prescritas, aunque si las quieren hacer háganlas, no está mal, pero sí que lindo poder quedarnos en nuestras casas, en nuestra intimidad, en nuestras habitaciones, ¿no? En el silencio del corazón, creyendo que ahí el Padre nos está escuchando, ¿no? Así que, bueno, animo a todos a rezar con el don específico que Dios le ha dado a cada uno, ¿no? Yo personalmente creo que no hay que delimitar la oración a ningún modo concreto. Creo que hay tantos modos, como decía Patricia, como personas, pero sobre todo pues hay muchas maneras distintas. Y a todas esas personas que creen que hay que estar pues como el Padre allá en silencio, en la capilla, en silencio 2 horas, y que eso sí es rezar, pero lo que Él hace, que puede ser un Padre Nuestro en medio de su trabajo o cualquier otro rezo común o de otro tipo, y creen que eso es menos rezar, yo creo que ahí es donde podemos animarles a decirles que no. Si en la primera parte de este programa hemos hablado de una experiencia, y los canales para tener esta experiencia, gracias a Dios, porque esto es de Dios, la experiencia de él la podemos tener cada uno desde nuestro propio ser y de 1000 maneras distintas, y por la historia que hemos tenido y por 1000 cosas, los modos van a ser muy, muy distintos. Yo personalmente, yo siempre he considerado, y es en mi experiencia personal, la música, con la música el rezar, ¿no? Cómo llegar profundamente a esos afectos o sentimientos o emociones, e incluso las motivaciones, y a descubrir grandes cosas de lo que ha dicho Daniel en la primera parte de este programa, ¿no? Con la música, rezar con música, por ejemplo, sin necesidad de muchos Padres Nuestros. Pues sí, te lleva una experiencia de Dios, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Toca algún instrumento, Fray? Sí. Pues bueno, entonces quizás Fray Javier, un día nos puede mostrar, ¿no es cierto? Ya que está hablando de sí, es cantautor, tiene por ahí bueno, canciones, habrá que rescatarlas con la productora. Tocamos un poquito órgano, guitarra, muy bueno para rezar. La música, por ejemplo, a mí siempre me ha tocado mucho el corazón profundamente, ¿no? Y cuando toca a tu persona y tú lo conviertes en relación con Dios, pues ya está, genial, es una oración pero buenísima. Está la oración litúrgica, la oración sacramental, está otro tipo de oraciones, fenomenal. Todo que nos lleva a esas experiencias profundas de Dios, ¿no? Y que Dios vaya haciendo en nosotros lo que Él quiera después. Yo pienso que ahí tenemos que animar a todas las personas a que vean más bien si están teniendo esta experiencia, no tanto si es con un Padre Nuestro, con una Eucaristía,
todo lo vamos a necesitar, ¿no? Porque necesitamos los sacramentos, necesitamos todo tipo de oraciones, etcétera. Pero que vean si van teniendo esa relación, ¿no? Yo a eso animaría para analizar un poquito la propia experiencia de cada uno. Que si rezo, que si oro, que si medito, pues no sé, yo pienso que esa terminología, a mí personalmente, que a veces se confunde, es muy homogénea toda, muy homogénea, ¿no? A mí me gusta de lo que estamos hablando, ¿no? De esta experiencia de Dios y que haya cauces muy diversos, que gracias a Dios pues existe. Daniel. A mí me ayuda a pensar en la oración como este diálogo familiar del que han estado comentando. Yo creo que el beneficio que han tenido los padres o que han descubierto los padres de familia es darse cuenta que cada hijo tiene un idioma diferente. De tal manera que lo que te funciona con uno no te funciona con el otro. Porque están involucrados el carácter de cada uno de ellos, los afectos y lo que sientes y lo que sienten ellos por ti también, que está dentro de una amplia gama, ¿no? Pienso que la falla de los padres que sienten ellos mismos es cuando a veces quieren emplear lo mismo para con todos, es decir, la misma comunicación tenerla con todos los hijos, el mismo estilo de comunicación me refiero. Y creo que ahí es donde nos damos cuenta que las cosas no funcionan, que no van bien. En cambio, cuando un padre de familia, una madre de familia sabe de qué manera tiene que comunicarse con cada hijo y de qué manera entran en este idioma íntimo, en este diálogo profundo, me hace pensar mucho en Dios, la manera como Dios dialoga conmigo, me hace pensar que Dios y yo tenemos un idioma muy particular, que lo entiendo, que me entiende y que a lo mejor para algunos resultaría inentendible, no sería tan fácil captarlo, entenderlo, pero que entre él y yo nos entendemos. Y creo que esta misma realidad que pasa con los padres pasa también con Dios y nosotros, la manera como involucramos lo que nosotros hacemos y que dentro de lo que dialogamos siempre estamos nosotros. En alguna ocasión celebramos la Eucaristía, Fray Patricio y unos amigos y yo, y en esa ocasión él presidió la misa. Recordarás, Pato, que llevaba el corporal y llevaba el purificador y todo, y dentro de la Eucaristía comenzó con la antífona de entrada, llamémosle así, que fue explicarnos cuál era el contexto del corporal y del purificador que llevaba. Bastó eso para que un asistente lloró como Magdalena con la sola explicación que estaba dando. Pero a lo que voy con este ejemplo es que la vida de Patricio, lo que ponía en oración, es lo que para él era. O sea, es decir, cuando yo lo veo con mis sobrinos, cada uno ha estudiado cosas diferentes, cada uno ha ido por una carrera diferente y cada uno platica y habla de aquello que estudia, que le ha apasionado, incluso de aquello que le agrada en la vida, que le gusta, sus intereses. Y es darnos cuenta que lo que aplica con un sobrino no aplica para el otro. Con mis hermanas me pasa lo mismo, con una hermana es un estilo, con otra hermana es otro estilo, distintas maneras de dialogar, y me hace darme cuenta que el diálogo que manejamos entre ambos, entre un sobrino y yo, entre una hermana y yo, es un diálogo íntimo, que nos entendemos nosotros, aunque pareciera que para los demás no es entendible. Gracias, Daniel, por... Sí, dale, sigue. No, decía, no vamos a revelar el nombre de quien ha llorado así, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar ahí en el misterio también. Pero me gustaba esto que decías, Daniel, y a la vez les pregunto, no sé si a ustedes les habrá pasado, a mí me pasa mucho, ¿no? Que a veces algunos hermanos y hermanas vienen a expresar el pecado de que cuando rezan están distraídos, ¿no? Y la cabeza se les va a cualquier lado y lo viven como un peso y lo viven como un pecado. Y me parece que en este sentido, retomando todo lo que vamos diciendo, la oración es el encuentro entre dos personas y cuando rezamos con lo que somos, ¿no? Y el distraernos es algo que nos pasa a todos y que es profundamente humano, es parte de nuestra condición. Y que Dios eso lo comprende y que Dios, lejos de enojarse, nos recibe con esta manera que tenemos de ser, ¿no es cierto? Entonces,
y que tiene que ver con esto que decías vos, Daniel. Dios de alguna manera se relaciona con cada uno con las características que cada uno tiene, ¿no? Y si me distraigo, bueno, esa es mi oración. Y Dios lo comprende y lo recibe y lo acepta. Así que por eso les hacía este comentario, bueno, no sé si a ustedes les habrá pasado, ¿no? Porque mucha gente tiene este problema de pensar de que es un pecado distraerse en la oración, ¿no? Sí, sí, el no poner atención, claro que nos ha pasado que viene, pues incluso personas que nos están viendo que les pasa esto, ¿no? Y que como lo tienen como un pesar, bueno, pues es que yo así lo pongo, ¿no? Pues es tratar, como dice Santa Teresa, siguiendo la línea del padre Lynch, ahora se nos ha vuelto carmelita, bueno, pues es tratar, ¿no? Es tratar de amistad con aquel que nos ama. Y es eso, es un trato amistoso, cariñoso, por eso al principio de este programa decíamos la oración afectiva, ¿no? Porque la oración tiene que ser eso, de corazón a corazón. Y hay momentos como en la casa que pues te está hablando el papá o la mamá y los hijos están distraídos, o el papá también está distraído. Son momentos naturales, como muy bien tú has dicho, Patricio, ¿no? Quisiera destacar dos cositas, ¿no? Lo personal, a mí lo que me ayuda es sobre todo los salmos, alguna frasecita y repetirla, pero desde dentro, ¿no? Me ayuda la oración espontánea, no solo la marcada por la comunidad, porque esa es la que realmente me reconforta, me hace estar a gusto, ¿no? Y luego también, pues en algunos espacios, pues yo recuerdo una oración para mí y un momento que me marcó mucho fue Taizé, sí, allá en Francia estaba Javier Monroy, una oración ecuménica, pero una oración en donde cada quien estuvimos como 4 o 5 días, creo recordar, y era una oración desde los salmos, repetitiva, en donde realmente se hace ese ejercicio de interioridad, un ejercicio agustiniano, ¿no? Y con la música. Y con la música y con la palabra de Dios, que entre. No hace falta más. ¿No? Lo más sencillo y simple, y lo observado. Aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, les hablo, una de las cosas que quizás a nosotros como pues clérigos, sacerdotes, quizás no lo vemos así bien, pero que ayuda mucho es que el Santísimo esté expuesto, por ejemplo, en televisión. Que haya una persona que esté guiando pues un rosario, una Ave María, eso está ayudando al enfermo. Quizás eso no lo vemos y de esto felicitamos a María Visión y especialmente a Emilio Urillo y toda su familia por el bien que están haciendo, porque al final están mandando una señal adentro de la casa, ¿no? Está esto, el ejercicio del medio de comunicación y por supuesto la palabra de Dios. Lo que también observo es que estamos sacando la palabra de Dios de la biblioteca y bajándola al centro del salón, de la sala de estar de cada familia. No sé qué piensan y ya nos vamos porque el tiempo se va. Pues yo por acabar quisiera hacer un pequeño comentario que me ha venido a la cabeza y al corazón según venían hablando. Y es que para quitar estas preocupaciones que a veces tenemos, que es más centrándonos en nosotros, ¿no? Yo me despisto, yo hago mal, yo no puedo, Pues lo que tenemos que hacer es fijarnos más en Dios. Si hemos dicho que es la sed mía con la sed de Dios, ese encuentro, vamos a fijarnos en la sed que Dios tiene. O sea, vamos al encuentro de la zarza ardiendo. Nos descalzamos, sí, pero si tú te fijas y ves a Dios, el primero que se ha descalzado es Él. El primero que tiene un respeto por ti es Él, el que te ama, el que te concede todo, el que está deseando estar contigo, etcétera, ¿no? Fijarnos más en Él, ¿no? No solo escuchar a ver qué me dice y qué tengo que aprender, no. Tener esa relación y fijarme en Él, no tanto en mí. Descentrarme, ¿no? Descentrarme es decir, bueno, voy al encuentro con alguien que me ama, que me respeta, que me quiere, puedo despistarme, puedo irme a otros pensamientos, puedo irme a otras cosas, que no pasa nada, sigo con el mismo encuentro, ¿no? Entonces yo animaría a las personas a que se fijen en el Dios que viene a ti, como es, ¿no? Ahí la palabra de Dios, la música, todo lo que nos ayude a sentir este amor que Él nos tiene, pues genial, eso irá transformándonos. Y yo pensaba nomás que la oración también nos da la oportunidad para darnos cuenta del verdadero creyente que somos cada uno de nosotros. No jugarle al actor en la oración, es decir, no presentarnos de frente a Dios como si fuéramos uno ajeno,
con un carácter diferente, con una emoción, con un sentimiento diferente al que en la práctica llevamos con los demás o nos mostramos con los otros. Siguiendo a Santa Teresa, ya con esto termino, me platicaron en alguna vez una experiencia, no sé si sea real o no sea real, pero me platicaban que iban en una experiencia de camino Santa Teresa. De pronto el medio en el que iba comenzó con un cierto desastre, había una tormenta, sale ella, se dirige hacia el cielo y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué me tratas así? Recordemos que el carácter de Santa Teresa no era el de una mujer dócil o de una mujer sumisa, por todo lo contrario, ¿no? Y le dice, escucha una voz que le responde, es que así trato yo a mis amigos. Y esta mujer, que no se puede quedar callada, le responde: pues con razón tienes tan pocos. Es como esta práctica que insisto en el hecho de decir: no le juguemos a ser personas diferentes. La persona con el carácter, afecto, sentimiento que soy, la que se pone delante de Dios y la que se pone también delante de los otros. Fray Patricio, ¿quiere cerrar? No, yo sé que nos queda poco tiempo, pero diría, en definitiva, rezar no es poner cara de estampita, ¿no es cierto? Y poner cara de beatitud y pensar que vamos a andar levitando por ahí, sino, repito, es rezar con lo que somos, ¿no? Con lo que nos sale, lo que no nos sale, con las distracciones, porque en definitiva es el encuentro entre dos personas que se aman, ¿no? Acordémonos de esta frase de San Pablo: me amó y se entregó por mí. Bueno, que la oración sea el encuentro con este que me ama y que se entrega por mí, ¿no? No tener dudas de eso. Así que, bueno, los animo a eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Patricio, Javier, Daniel, gracias a ustedes que nos ven. Y pues no se olviden de esto: la oración es una experiencia fundante que lleva a mi persona. A partir de ahí podemos hablar de un Dios más humano, de un Dios que nos ama y concreto en las situaciones familiares de cada día, un Dios cotidiano. Gracias a los tres, gracias a ustedes. Adiós. Saludos. Adiós. Nos vemos en el próximo programa.